Por favor, ustedes se van en el apartado de calificaciones y van a poder ver su nota del examen. ¿Ok? ¿Todos pudieron ver sus notas de su examen? ¿Ok? El examen tenía 4 preguntas. ¿Listo? Cada pregunta equivalía a un puntaje de 5 puntos máximo. ¿Ok? ¿Listo? Lo que es, ¿listo? Nos da 20 puntos, que era la nota de tu examen. ¿Ok? Si tú no lograste contestar una pregunta, pues tienes 0 en esa pregunta, ¿no? Y de acuerdo, pues, a la información y a los datos que ustedes me habían colocado, ¿ok? Se les ha puesto una nota por cada una de las preguntas, ¿listo? Y eso se ha sumado y se les ha dado la nota que ustedes tienen. ¿Ok? Ahora, como ustedes pueden ver en mi pantalla, ¿listo? Esto es el sistema de evaluaciones, ¿listo? De nuestro curso, ¿ok? El examen equivale al 20%, que sería de una nota, ¿listo? La nota de su examen, que va directamente ahí. Y la evaluación continua, ¿listo? Va tanto de las participaciones que ustedes hacen en clase, ¿ok? ¿Listo? También de lo que nosotros hemos ido trabajando en la parte de la responsabilidad y de investigación, ¿ok? Y los estudiantes que han ido haciendo su exposición, a ellos, solamente a ellos que han ido haciendo su exposición, se les ha hecho una nota adicional para poder promediar para la evaluación continua, ¿ok? ¿Listo? Nosotros tenemos hasta el día 24 como docentes para subir las notas, entonces hoy día es, ¿listo? El plazo máximo para poder subir sus notas, ¿listo? ¿Alguno de ustedes tendría alguna duda sobre el examen? Jóvenes, ¿se escucha? ¿Se escucha lo que les estoy hablando? ¿O no se Sí, escucha? profesor. ¿Listo? Ok. Si ustedes no tienen ninguna duda, ¿ok? ¿Listo? Vamos a proceder a continuar con nuestra sesión. ¿Ok? Esa nota que ustedes tienen en su examen, ¿listo? Felicito a varias personas, tienen muy buenas notas. Hay otros que lamentablemente no alcanzan una nota aprobatoria, ¿listo? Tienen todavía bastante tiempo para poder recuperar esa nota. Continuemos entonces con nuestro curso. Ok. Entonces, la semana pasada habíamos estado hablando sobre ecología política. Un momento. Bueno, ya está. Así se observa. Ok. Y habíamos hablando básicamente de la evolución, ¿listo? En un plano de desarrollo histórico de la ecología política. Ok, vamos a continuar entonces.
Y nos habíamos quedado justamente hablando sobre el ecologismo. Un segundito, por favor. Ok, continuemos entonces. ¿Por qué era importante nosotros que hablemos de ecologismo? Porque el ecologismo, ¿ok? Como un movimiento, ¿ok? Nos va a conducir, ¿no?, hacia el ambientalismo, que es un movimiento mucho mayor. Entonces, hay una cuestión bien importante en la ecología política, ¿listo? Y que es su dimensión económica, ¿ok? Porque la relación económica de la ecología política va a crear divergencias, ¿listo? Eh, en distintos enfoques sobre el medio ambiente. Entonces, va a surgir una especie de crisis de la ecología política en términos de su relación económica. Esto nosotros ya lo habíamos explorado un poco cuando habíamos hablado sobre capitalismo, ¿listo?, y ecología política. Por ejemplo, en el caso de América Latina, esta fractura, ¿listo?, este debate se va a dar a partir de los años 70, ¿ok? Y va a tener como centro de atención las clases medias, años 70 y clases medias. ¿Ok? Y clases medias, sobre todo de países industrializados o semi-industrializados, pero básicamente clases medias urbanas. ¿Ok? El ambientalismo es un movimiento, ¿ok?, que en el caso latinoamericano, ¿listo?, parte de una premisa sustancial para vincular desarrollo y problemas ecológicos. Proyectos de desarrollo y problemas ecológicos. Ahora, estos ambientalistas de primera ola lo que van a hacer es criticar cómo los modelos de desarrollo socioeconómico, básicamente, esto, cómo el crecimiento económico se establece como un mecanismo de dominación, ¿listo?, de deterioro, de contaminación, obviamente, y de intrusión hacia el ambiente. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, en vez que los modelos de desarrollo socioeconómico estén orientados hacia la protección, cuidado y preservación del ambiente, ¿ok?, lo que hace finalmente, ¿listo?, es aproximar a las naciones hacia una pobreza como consecuencia de la explotación de recursos naturales. ¿Ok? Esto sería la primera hora discursiva del ambientalismo. ¿Ok? Entonces, miren, esta primera postura es interesante, ¿ok? Porque una cuestión fundamental sobre análisis de los movimientos sociales es determinar el origen de los movimientos, es decir, desde qué sector de la población se gestan,
¿Listo? Porque ahí uno va a poder ir determinando, ¿ok? La naturaleza de la agenda política del movimiento. Cuando surgen los primeros movimientos feministas en los años 50 y 60, ¿ok? Estos movimientos feministas no eran por los derechos de todas las mujeres, ¿ok? Eran movimientos feministas de mujeres blancas, de clase media y de clase urbana, que poco o nada les interesaba la agenda política de los derechos de las mujeres de color, por ejemplo, o de las mujeres indígenas, o las mujeres de clases más pobres, ¿ok? Entonces, eh, esto nos conlleva a pensar también, ¿listo? De cómo desde los años 70 ya se empezaba a gestar, ¿listo? Desde el panorama de los proyectos de desarrollo y la política pública, pero también de los movimientos sociales, ¿ok? ¿Listo? Un gran debate sobre el medio ambiente. Okay. Perdónenme, como llegan tarde, hay que aceptarles. ¿Listo? Esa es una primera ola. ¿Ok? Una segunda ola o segunda ola discursiva, ¿listo? Tiene que ver ya con el soporte, apoyo o participación de la academia, ¿listo? En lo referente a problemas medioambientales, ¿ok? Y sobre todo de la participación de intelectuales en los movimientos sociales, ¿listo? O movimientos ambientales, ¿ok? ¿Cuál es la finalidad, profesor, de que los intelectuales tengan un activismo político? Podemos llamarlo así, activismo político, intelectual, político, ambiental. Lo que buscaba justamente la participación de estos intelectuales, ¿listo? Con participación política, era la generación, perdón, era buscar, encontrar, ¿listo? Tecnologías alternativas, ¿listo? Y ahí surgen las palabras, por ejemplo, de sostenible y de sustentable, para la producción rural agropecuaria, pesquera, forestal y otras, ¿ok? Entonces, tecnologías ambientales sostenibles. ¿Okay? Pueden ir viendo cómo el movimiento ambientalista se va desarrollando. Miren, ya estamos ya a finales de los años 70, inicios de los 80, ¿ok? Ya hay una participación muy importante de los intelectuales, del mundo académico, ¿ok? ¿Listo? Ahora, una tercera ola, ¿listo? O tercer momento discursivo, ¿listo? Es cuando estos movimientos ambientalistas empiezan a tener un carácter político, ¿listo? ¿Ok? Pero, jóvenes, ya no es un carácter de actoría política en lo público, en el espacio público, sino una actoría política en el campo político. Es decir, estos movimientos ambientalistas, ¿listo? Empiezan a través de mecanismos de la democracia, como el sufragio, las elecciones, la votación, a acceder a estos puestos o estos cargos públicos para tener una injerencia, ¿listo? Y una participación dentro de la agenda político ambiental, ¿ok? Ahora, la pregunta es, ¿listo? Sobre todo con esa tercera ola, ¿no? El hecho de que tengamos una teoría política, ¿listo? Bajo una agenda medioambiental en el campo de político, nos convierte o nos sigue convirtiendo en parte de un movimiento social, en un movimiento ambientalista. ¿Qué creen ustedes? Andrew Vicente, señor Andrew,
Por favor, quisiéramos escuchar su opinión al respecto de la pregunta. Mientras el señor Andrew va escribiéndonos, ¿listo? Brenda Diana, Sí, profesor, buenas noches. nos gustaría escuchar su opinión sobre la pregunta, señorita Brenda. Eh, Sobre los movimientos ambientalistas, no lo estaba escuchando muy bien, profesor. Está medio entrecortado. Yo le escucho muy bien, señorita, ¿no? Y el rebote también se escucha muy bien, en fin. Mi pregunta es, si los movimientos ambientalistas o el ambientalismo como movimiento social, ¿listo? Empieza a tener una teoría política, pero ya en el campo político por medio de sistemas democráticos electorales, ¿podríamos seguir considerándolo un movimiento social? Sí, profesor, porque los movimientos sociales tendríamos que hacer, o sea, todo movimiento social también podría entrar al campo de lo político, porque después de todo es una ideología que estando en ese espacio van a poder planificar y organizar mejor. Ya, muy bien, señorita Brenda. Ahora vamos a ver otra opinión. Carla Fabiola. Presente, profesor. Señorita Carla, la misma pregunta, por favor. Nos gustaría escuchar su opinión. Ya, también opino casi lo mismo, que sí, igualmente se les estaría atribuyendo lo que sería como un movimiento social, ya que puede hacer política es parte de todos, ¿no? Preocuparnos por el bien común. Yo creo que sí, se les podría considerar como movimiento social. Ok, muchas gracias, Carla. Y finalmente vamos a escuchar a la señorita Claudia. Claudia, Erika, Cori. Profesor. Sí, señorita, la misma pregunta, por favor. Bueno, los movimientos ambientalistas son, bueno, muchas veces, ¿no? Bueno, en el contexto de los 70 es donde van a suscribirse a partidos, ¿no? Que tengan ciertas características progresistas. Y bueno, también no solo se levanta la agenda que implementan muchas veces las ONG, sino también es parte de, quizás puede ser parte de un análisis marxista. Entonces, yo creo que sí se puede tomar en cuenta los movimientos ecologistas como parte de una agenda política, ¿no? ¿Nos podría explicar eso de marxista, por favor? Bueno, ¿Qué es eso? el análisis marxista, o bueno, los movimientos marxistas, en el contexto de los 70s, no solo van a tener la lucha del proletariado, ¿no? Como parte de su agenda política, sino que van a empezar a asumir ciertos elementos como lo tenemos en el Perú, que son el cuidado al medio ambiente, ¿no? Que últimamente también estoy viendo que ciertos partidos que no necesariamente son marxistas, pero sí de izquierda, levantan, ¿no? En sus consignas. Ya. Ya, es un análisis marxista muy interesante, pero ya, señorita, muchas gracias. Miren, efectivamente, o sea, como dicen las tres compañeras, Brenda, Carla y Claudia, ¿listo? Esto va a generar una fractura, ¿ok? En el movimiento ambientalista, ¿listo? Vamos a tener a un grupo que va a pensar igual que las tres compañeras, ¿no? Que sí, que es más, es todavía una gran oportunidad de ser parte, ¿listo? Del gobierno para incluir, ¿listo? Temas prioritarios dentro de la agenda ambiental y temas urgentes. Y hay no solamente la voluntad política y la capacidad política, sino también, ¿listo? La autoridad política para hacerlo. ¿Ok? Pero va a haber un grupo también importante de movimientos ambientalistas que van a, listo, ir en contra de estas posturas, ¿ok?
porque van a asumir que los movimientos ambientalistas deben estar siempre en una contradicción con el sistema, ¿ok? Porque es esta contradicción, o en términos marxistas, o conflicto en términos mucho más sociológicos, ¿ok? Que permite justamente que la agenda política esté vigente y esté puesta en marcha, ¿ok? ¿Listo? Ahora, esto no es solamente algo que sucede en los movimientos sociales ambientalistas, ha sucedido también en otro tipo de movimientos, en movimientos de obreros, movimientos estudiantiles, ¿ok? ¿Listo? E inclusive hasta el movimiento de las comunidades LGTB, ¿listo? Un claro ejemplo de esto es esta película de acá, de Harvey Milk. Google, ¿cómo está? ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver esta película? Sí, profesor. ¿Podrías contarnos, por favor, así, sin spoilearnos, de qué trata la película, por favor? Bueno, se trata de el personaje que tiene, pues, pertenece. Señor Oscar. De Señor Oscar, atropellos. disculpe que lo interrumpa. ¿Podría volver a repetirnos, por favor? Lo hemos perdido por unos segundos. Sí, profesor. Se trata de este personaje de apellido Milk, ¿no? Milk, él es sujeto por su condición de homosexual de ciertas limitaciones en cuanto al reconocimiento de su identidad. Es así que él decide en su estado participar en la actividad política. Al inicio tiene toda una serie de un entorno hostil, pero él promueve una conciencia de igualdad a las personas, para las personas que tienen una identidad sexual diferente a la conservadora de ese entonces en Estados Unidos. Es así que él en San Francisco encabeza un movimiento y se presenta a los comicios electorales. Y es que en esa actividad conoce muchas personas, muchas parejas, muchas personas que también tenían en común dar a entender a la sociedad estadounidense de ese entonces, porque eso es de los 80, inicio de los 80, referente a que ellos, bueno, los que no seguían la identidad sexual típica de hombre, varón y mujer, podían participar en la política y echa abajo ciertos paradigmas del clásico político y a raíz de eso logra inclusive tener victorias en la actividad política a la cual él se decide seguir. También narra acerca de la vida, pues, de las personas, pues, que tienen esa identidad sexual, ¿no? De los homosexuales, de las lesbianas, ¿no? Y da a entender que son personas que pueden aportar a la sociedad, pero también que Estados Unidos en ese tiempo los consideraba como personas, como ciudadanos inferiores, es decir, que no podían ejercer sus derechos, a pesar de que la Carta de Estados Unidos otorgaba una igualdad, pero había, el sistema era tan opresivo para ellos que no les permitía también dirigir como cualquier otro ciudadano la actividad política en caso se propusiera, ¿no? Y eso, la trama se desarrolla en base a eso, ¿no? Es lo que lo más resaltante que también da a entender la vida, pues, ¿no? De la comunidad gay en San Francisco y en otros lugares de Estados Unidos. Exacto, muchas gracias, señor Oscar, muy amable, muy bien por eso. Sí, efectivamente, ¿no? Saliéndonos un poquito del curso,
¿ok? Y si a alguno de ustedes les gustaría explorar temas sobre movimientos sociales, por ejemplo, en ese campo, ¿ok? Es importante comprender que los movimientos sociales tienen formas distintas por la cual ellos redirigen su agenda política y sus acciones políticas, ¿listo? Lo que quería que ustedes puedan ir comprendiendo es que los movimientos sociales responden, ¿listo?, a condiciones de clase, responden a un hábitus en términos de Bourdieu, responden a espacios sociales y estratos sociales también muy específicos, ¿no? Y el ambientalismo responde a las clases medias, ¿ok? Es ahí donde surge. Por eso hay un contacto mucho más cercano, inclusive con la academia, ¿ok? Si alguno de ustedes quiere leer un poco más, listo, sobre, no sobre Milk, obviamente, porque, listo, no, nunca leí nada de él, no les podía recomendar nada, solamente la película, pero sobre, cómo ciertos grupos en la sociedad, no solamente las poblaciones LGTB, sino los locos, los pobres, ¿listo? O los marginados de la sociedad han sido, con respecto a esto, han sido desplazados del orden de la sociedad. Pueden leer un texto muy interesante de Michel Foucault. ¿No? Sobre la sexualidad, les recomiendo Historia de la Sexualidad. ¿No? Volumen 1 y volumen 2. ¿Listo? Son textos muy interesantes que hablan de cómo la homosexualidad llega un momento en la historia a ser comparada con la locura. ¿Listo? El volumen 3 no es tan recomendable porque, bueno, es básicamente el 1 y el 2. ¿Listo? Pero el 1 y el 2 es un muy buen texto, ¿no? Y tercero, ¿listo? La verdad y las formas jurídicas. Un suceso lo suelen encontrar en español, para ver cómo opera inclusive el sistema punitivo en la sociedad para restringir el acceso a oportunidades a ciertos grupos de poder, ¿no? Bajo la idea de Foucault del panóptico, ¿no? Son textos muy bonitos, ¿listo? Que yo les recomiendo que ustedes los puedan revisar. Ok. Pero bueno, más allá de esta fractura, que nosotros estábamos viendo en el caso del ambientalismo, ¿ok? Ya a inicios de los años 90, el debate central del ambientalismo, ¿ok?, radica en comprender cómo se ha ido dando, ¿listo? O cómo a partir del orden económico, vamos a ponerlo aquí, debate, cómo el orden económico mundial actual produjo y está produciendo daños ecológicos. Indistintivamente si tienes una participación política o no, ¿listo?, del movimiento ambientalista. ¿Ok? ¿Listo? Pero, ¿y eso, profesor, trae otro tipo de consecuencias? ¿O el problema solamente es la contaminación y el acceso a recursos? No. Aquí, ¿listo?, entran los antropólogos. ¿Ok? Y desde la antropología, como ustedes han podido leer, ¿listo?, en el texto de Comas, ¿listo?, los antropólogos van a ir vinculando esta variable, ¿listo?, con la cultura, ¿no? Porque no solamente son daños psicológicos, sino también, ¿listo?, hay una afectación, por ejemplo, en prácticas culturales tradicionales, modos tradicionales de vida, valores culturales, valores tradicionales, ¿listo? Y también, en términos de saberes, ¿listo?, una imposición de un saber dominante, ¿listo?, por sobre los saberes locales. ¿Sí? Entonces, estas nuevas pautas de comprender la agenda ambientalista, ¿listo?, amplían también el campo de análisis, ¿listo?, que tiene el ambientalismo, porque ya no estamos hablando solamente del medio ambiente, sino estamos recuperando justamente lo que nosotros hayamos estado hablando de, ¿listo?, la relación entre hombre y naturaleza durante la primera unidad. ¿Ok? Ustedes han visto, y ustedes también lo han expuesto, estas amplias taxonomías de
culturas tradicionales para comprender, entender, vincularse, relacionarse, ¿listo? Con respecto al medio ambiente y la naturaleza. ¿No? ¿Okay? Es uno de los debates que inclusive sigue siendo hoy día, ¿listo? Un debate muy actual, ¿ok? Y va a estar mucho más presente inclusive en lo que se conoce como el ambientalismo latinoamericano. Miren, si en crítica a los modelos estatales, ¿listo? Y a los sistemas socioeconómicos podríamos rescatar desde esta región del mundo, son dos cosas. Uno, la teoría de la dependencia y la dominación, y dos, el ambientalismo latinoamericano. ¿Listo? ¿Ok? Ya está. Ahora, el ambientalismo latinoamericano, ¿listo? Es una propuesta teórica, ¿listo? ¿Ok? Que busca la descolonización del conocimiento. Justamente sobre esto, sobre cómo los saberes dominantes o los saberes oficiales, los saberes estatales, ¿listo? Van desplazando, ¿listo? A los saberes locales. ¿Ok? En algunos textos no lo van a encontrar como saber dominante o saber local, lo van a encontrar como conocimiento dominante, ¿listo? O conocimiento local, o cultura dominante por cultura local, o valor dominante, ¿listo? Por valor, por valores locales, ¿listo? Y esto de la descolonización no es algo que haya surgido así por así, ya viene de la teoría, ¿listo? Del colonialismo. Eso me parece que nosotros lo habíamos visto antes, ¿listo? Cuando Homi Bhabha escribe su texto en los años 80, este es obvio, ¿verdad? Escribe este texto. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Ok? Es un texto creado desde la filosofía india, desde la o hindú. Yo sé que hindú está mal dicho ya, pero para que lo podamos entender. ¿Listo? Y Homi Bhabha, ¿listo? Va a llamarnos, ¿listo? A que podamos comprender que muchas partes o muchos elementos o características de las culturas en las sociedades, ¿listo? Parte de un orden cultural, ¿listo? Que se ha ido reproduciendo, ¿listo? A partir, ¿listo? De procesos de colonialismo, ¿ok? Él dice que el colonialismo, ¿listo? No solamente es, ¿listo? En la posesión, o tiene que ver sobre la posesión de un espacio territorial y de sus recursos materiales, ¿listo? ¿Ok? Sino que la colonización o el colonialismo también puede ser estudiado desde el punto de vista cultural. ¿Ok? Y es quizás, dice Homi Bhabha, este tipo de colonialismo el más perjudicial para las sociedades tradicionales, porque no solamente cambia patrones de vida, ¿listo? Sino también cambia formas de sentir y pensar la relación del individuo con el entorno. ¿Ok? Acá, antes que se me vaya la idea, ¿listo? Les recomiendo este texto de Sentipensar, ¿listo? Con la tierra, ¿ok? De Arturo Escobar, ¿listo? ¿Ok? Arturo Escobar es un antropólogo colombiano muy famoso, muy conocido por ser muy crítico de la teoría del desarrollo, ¿ok? Él obviamente propone su propia teoría del desarrollo, ¿ok? Pero justamente lo que él hace, ¿listo? Es, ¿ok? Traer o hacer una lectura regional sobre la teoría del colonialismo, o la teoría de la descolonización, mejor dicho, ¿ok? Este es un texto muy bonito que yo se los recomiendo. Ese Sentipensar con la Tierra es una serie de textos, ¿listo? Recompilatorios de él sobre esto, ¿ok? Pero Homi Bhabha, ¿listo? Nos dice que justamente ahí es donde deberíamos poner mayor atención.
Y eso es una cosa bien interesante y bien discutida en antropología, ¿ok? En el año 2018, jóvenes, George Marcus pisó nuestro país, ¿listo? ¿Ustedes han escuchado hablar del antropólogo norteamericano George Marcus? Que escribe un texto que se llama Retóricas de la Antropología. ¿O han podido revisar este texto alguna vez? ¿Listo? Este texto fue escrito conjuntamente con James Clifford. Ojo, no es Clifford Geertz, es otro Clifford. Este es James Clifford. El apellido es Clifford. ¿Ok? Pero, ¿listo? Marcus, específicamente él, va a decir en este texto sobre las retóricas de la antropología, que es un cuestionamiento al quehacer del antropólogo, que una de las cosas que los antropólogos hemos ido, por así, olvidando o no hemos considerado en todo caso dentro de nuestra labor como académicos, investigadores, científicos, ¿listo? Es como en las sociedades contemporáneas, ¿listo? La cultura, o lo que se conoce como cultura, ha ido teniendo desarrollos, ¿listo? No solamente desiguales, sino desarrollos externos. Es decir, como ciertos modelos culturales han imperado por sobre modelos locales y se han posicionado por encima de estos, volviéndose los oficiales. ¿Ok? Y a él le llamaba muchísimo la atención el caso peruano, porque ejemplificaba, según él, ¿listo? Justamente como modelos de saber o de conocimiento o de culturas, ¿listo? No propias, ¿listo? No locales, se posicionaban cultural y políticamente por encima de cultura, valores, identidades locales. Como el uso del quechua, por ejemplo, mencionó él, ¿no? ¿Okay? Les recomiendo este texto, listo, lo pueden encontrar en internet, es un súper texto, un texto muy bonito, y sobre todo si te gusta mucho enterarte de los chismes de antropología, listo, es un texto recomendable. ¿Ok? Entonces Baba justamente nos decía eso, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? ¿Ok? No solamente hay una colonización territorial, hay una colonización de la cultura, y si hay una colonización de la cultura, hay una colonización del conocimiento, de los saberes. ¿Listo? Entonces, el ambientalismo latinoamericano va a ir respondiendo a esa premisa, a cómo se descoloniza o cómo podemos ir descolonizando el conocimiento, ¿ok? ¿Listo? Pero obviamente tiene que poner una propuesta, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso, profesor? ¿O cómo lo proponen, mejor dicho, los ambientalistas latinoamericanos? Para ellos, ¿listo? ¿Ok? Esto se da a partir de lo que se conoce como teorías de intercambio desigual. Teoría del intercambio desigual. ¿Okay? Lo que muestra, ¿listo? El ambientalismo norteamericano es que efectivamente no ha habido un balance equitativo, ¿ok? Entre la aplicación de modelos no locales por encima de los modelos foráneos, ¿ok? Lo que debería haber, dice, ¿ok? Es una redistribución y que cada conocimiento tenga el lugar que ocupa, el lugar que merece, como ya ha sucedido en otras culturas, ¿listo? Menciona él, como en el caso de China o el caso, ¿listo? De el Japón, ¿ok? ¿Listo? Ahora, segundo, los ambientalistas latinoamericanos proponen que cuando se descoloniza el conocimiento, ¿ok? Es decir, cuando lo local va por encima de lo foráneo, de lo exógeno, ¿ok? Vamos a poder recién entender, ¿listo? Los mecanismos más apropiados para salir del subdesarrollo y la dependencia. Dependencia. ¿Ok? Salir. Recuerden también, ¿no? Obviamente que la teoría de la dependencia y la dominación estuvo muy vigente, listo, en los años, mediados de los 60, inicios de los 70, inclusive en el Perú hasta los años 80. ¿Ok?
¿Listo? Y la teoría de la dependencia y la dominación, pues básicamente es un constructo, ¿no? De antropólogos, economistas, peruanos y argentinos, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, uno de los principales promotores de esto, de este proyecto teórico, es José Matos Mar, ¿no? Al igual que, por ejemplo, Julio Kotler en su momento, ¿no? Él también hablaba muchísimo, por ejemplo, del triángulo sin base, ¿no? ¿Ok? Que los modelos de dependencia son como triángulos sin base, como dos naipes, ¿no? Que uno pone y que al no tener una base se pueden caer rápidamente. O inclusive como el economista, muy famoso, Mario Bresani. Ustedes recordarán a Mario Bresani en la mesa redonda de todas las sangres de Arguedas, ¿no? El que hace las preguntas, ¿no? Esto, más inquietantes, ¿ok? En fin. ¿Listo? Ahora, ¿ok? En este punto hay un autor que sobresale muy ampliamente por sobre, ¿listo? Sus contemporáneos, y él es Lev, perdón, ambientalista. Entonces, este autor nos va a mostrar, ¿listo? Que la ecología política en América Latina lo que ha buscado, ¿listo? Es la emancipación, ¿listo? Que implica la deconstrucción de un pensamiento instituido, ¿listo? Como un poder hegemónico de una racionalidad moderna, científica, tecnológica, cultural, social y económica. ¿Ok? Entonces, no solamente es, bueno, así, luchar en contra del modelo o luchar en contra, ¿listo? O que nuestras problemáticas sean parte de una agenda, ¿no? Sino revertir la situación. ¿Ok? La ecología política de este ambientalismo latinoamericano, ¿listo? Busca generar estrategias de descolonización del conocimiento, ¿ok? Cuya finalidad está orientada a construir sociedades sostenibles, ¿ok? Pero sostenibilidad en dos puntos. ¿Listo? ¿Ok? En primer lugar, ¿listo? Empleando potencialidades ecológicas. Y segundo, ¿ok? Las identidades y valores culturales tradicionales. ¿Ok? Entonces, la inclusión de la dimensión cultural resulta sumamente importante, jóvenes, ¿listo? Porque cuando hablamos de medio ambiente, no solamente hablamos de flora y fauna, ¿no? O de territorio, espacio, entorno. Hablamos también de individuos que participan en esto, ¿ok? Y a mí me parecía bien interesante los malos usos, ¿listo? De esta perspectiva, sobre todo en comunidades nativas. ¿Ok? Yo conozco una experiencia muy cercana, ¿listo? Sobre el caso de los Machigenga. ¿Listo? Esa experiencia cercana es mi hermano, que también es antropólogo. ¿Listo? ¿Ok? Y una de las cosas, pero él es el antropólogo del otro lado, ¿no? Él es el antropólogo que trabajaba en la empresa, ¿no? Y una cosa interesante que él me mostraba, por ejemplo, en el territorio Matsigenga, sobre todo el que está ubicado en el Bajo Urubamba, ¿ok? ¿Listo? Es por donde las tuberías de gas pasan. ¿Listo? En ese tiempo iban a pasar, ¿ok? Y una de las cosas importantes que se utilizó como técnica, ¿listo? Fue el dibujo. Se les pidió a la comunidad dibujar sus áreas de cultivo, sus áreas de casa, sus áreas de vivienda, sus áreas de consumo de agua, sus áreas de, ¿listo? Donde hacen sus necesidades, etcétera. Se les hizo hacer un mapa. Y eran mapas bien bonitos, bien interesantes, que hicieron como talleres y todo lo demás, ¿no? ¿Ok? Y a mí también me causó bastante asombro, ¿no? Como, ¿listo? Yo pensando de cómo se incorporaban los conocimientos, ¿listo? Locales, sobre todo sobre el uso espacial, cultural del territorio, ¿no? ¿Ok?
¿listo? Pero tiempo después, ¿listo? Ya conversando con mi propio hermano, ¿ok? ¿Listo? Le pregunté justamente sobre esos mapitas, que yo le llamaba los mapitas, ¿no? Los planitos, ¿ok? Porque por ahí se me antojó hacer un trabajito, ¿no? Un trabajito de investigación sobre esto, ¿no? Porque justamente yo llevaba un curso que se llamaba Antropología de las Identidades Urbanas en la maestría en Lima, ¿ok? Y quería hacer un trabajo de curso sobre esto, ¿no? ¿Ok? Y él me dijo que, bueno, había cambiado, ¿listo? Ellos habían utilizado estos mapas, ¿listo? Para reordenar el espacio territorial de los machigengas a fin de que pudiesen, puesto las grandes tuberías, ¿no? Atravesar las áreas, o el espacio territorial, perdón, de estas comunidades nativo-amazónicas, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Y una consecuencia que vino después de esto, ¿ok? Es que la redistribución del uso del espacio provocó, ¿listo? Falta de alimento en algunas oportunidades, tuvieron que recibir víveres, ¿ok? En ese tiempo estaba Petrobras, ¿listo? Ahora es otro. ¿Listo? Por parte de Petrobras, tuvieron que recibir, ¿listo? Asistencia técnica, ¿listo? Implementar otro tipo de cultivo local, no endógeno, sino exógeno, ¿ok? Y muchas de las prácticas relacionadas, por ejemplo, con la caza de animales también se reorientaron, ¿ok? ¿Listo? Apareció el consumo de otro tipo de aves de corral que antes no existían, por ejemplo, ¿no? En ese tiempo, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Entonces, justamente, lo que Lev nos lleva es que el ambientalismo latinoamericano, ¿listo? Trata de buscar una sostenibilidad entre el uso correcto de las potencialidades y recursos ecológicos, ¿listo? Vinculados también a modos tradicionales o modos culturales de vida, ¿no? ¿Ok? Ahora, otro punto importante, ¿listo? ¿Ok? Sobre la ecología latinoamericana, ¿listo? Del ambientalismo, ¿ok? Es que este movimiento ambientalista, ¿listo? Eh, va a también a reorientar su mirada, ¿listo? Una reorientación del campo de estudio. La mirada inicial, como hemos visto todos, ¿listo? Siempre se situaba, ¿listo? En los espacios externos, ¿listo? De lo urbano, ¿ok? El valle, el campo, la selva, el bosque, la montaña, es decir, en lugares no probados, no poblados, o muy poco poblados, ¿listo? Y con mayor predominancia, ¿listo? De recursos naturales. Ya está. Entonces, pero el ambientalismo nos va a decir, ¿listo? Si nosotros estamos incluyendo identidades y valores culturales, ¿listo? Estas identidades y valores culturales no solamente uno los puede observar, ¿ok? En estos espacios, entre comillas, alejados, ¿listo? Sino también en la ciudad. Ahora, ¿ustedes creen que podríamos hablar de ambientalismo en la ciudad o de una ecología política en la ciudad? Daniela Sea. Profesor, yo creo que sí, pero Ujú, tendría que ser, bueno, actualmente hay políticas en los distritos que permiten que se revalore el ámbito natural. Incluso hay concursos en los cuales, bueno, el año pasado hubo un concurso ujú. de invernaderos y sería una forma Ya. de revalorar el ambiente. Sin embargo, no se han tomado así, políticas eh, que de alguna forma tengan un fuerte impacto en el ambiente. Claro está que también Ujú. quisieron optar el año pasado por un petróleo que sea más saludable para el ambiente, pero
varios no quisieron porque se costaba, era mucho más alto el precio. Y los Ya. transportes hicieron huelga y eso. Eso sería un poco difícil, profesor, pero sí se podría promover. De poder se podría, pero es un poco difícil. Muy bien citada, Daniela. Muchas gracias. Diego Percy, Tejada. Profesor, buenas noches. La misma pregunta, caballero. Yo creo que sí, profesor, pero no se está haciendo, o sea, creo que es la forma en que debería hacerse es una política, una política en la que se cambien los hábitos desde el origen, no solamente, ¿no? Por ejemplo, hacen campañas de reciclaje o sensibilización de áreas verdes, ¿no? Pero más allá de ir a una política de uso por ejemplo, de bicicletas, por ejemplo, hay que implementar ciclovías, etcétera. Es algo más grande que debe hacerse. Ya, ya, gracias, señor Diego. A ver, Emerson Eddy. Buenas noches, profesor. La misma pregunta, caballero. Yo creo que sí podría aplicarse, bueno, se aplican, pero no con mayor importancia lo que es la ecología política urbana, Ujú, ya que es más que todo una exploración, ¿no? De lo que es el factor social con lo natural, ¿no? ujú, Esto que tiene que ver con el entorno, ¿no? En los campos verdes, pero mayormente se relacionan con lo que es proyectos que hay que proponen las municipalidades, ujú, pero solo lo hacen como desarrollo, pero no así un desarrollo para lo que es un buen objetivo de la ecología política, ¿no? Sino más que todo una imagen para quedar bien como persona, como político, una ya. buena acción política más que una decisión o una decisión ecológica. Ok, muchas gracias, señor Emerson. Miren, justamente el ambientalismo político latinoamericano va a mirar hacia las ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades han sido creadas por los individuos. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, a partir de esto, ¿ok? ¿Listo? Había una mayor preponderancia por ampliar el conocimiento, ¿listo? De lo urbano, ¿listo? Desplazando al conocimiento de la naturaleza, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos para que el conocimiento de la naturaleza se recupere, ¿listo? Y se pueda incluir también en estos espacios artificiales, ¿listo? De vida que son las ciudades, ¿ok? Entonces, en ese punto, la ciudad empieza a ser un objeto de estudio fundamental para los ecólogos políticos. Ahora, no estamos hablando solamente de una especie de antropología urbana con enfoque ecológico, ¿no? O enfoque medioambiental. No, ¿listo? Los modelos orgánicos en antropología urbana, ustedes ya han podido ver seguramente en el curso de antropología urbana, son insostenibles, ¿no? ¿Ok? El modelo orgánico de Park, por ejemplo, ¿ok? Es un modelo ampliamente muy criticado, ¿listo? En fin, ¿listo? Entonces, miren, la ciudad, o el término ciudad, proviene del griego polis, ¿listo? ¿Ok? ¿Listo? Pero esto tiene significados, ¿listo? Distintos significados. Podríamos nombrar tres tipos de significados cuando nos hablamos de la polis como término ciudad, ¿listo? Las polis o las ciudades, ¿listo? Tienen una característica importante, ¿ok? Tienen un proyecto de largo plazo, ¿ok? Entonces se proyectan hacia las futuras generaciones, en primer lugar. Hay una mirada hacia el futuro. Segundo, las polis o ciudades, ¿listo? Se refieren también a formas de organización social, de cómo los individuos en un espacio determinado se organizan, ¿listo? Socialmente, para tener una vida en conjunto, una vida en común en conjunto, ¿ok? Pero también cuando pensamos en ciudad, pensamos en la diversidad. Ninguna ciudad es igual a otra, ¿ok? Y los procesos urbanos que acontecen en cada uno de estos espacios son distintos y se determinan en relación, ¿listo? A la cultura, las identidades, la organización social, etcétera, ¿ok? Entonces, miren, la reflexión sobre
la ciudad, sobre todo la ciudad hoy en día, se rige por la importancia de comprender que ella no es natural. La ciudad es un producto del quehacer cultural de los individuos, de las personas, de los humanos, ¿ok? Por eso hablábamos que la ciudad, ¿listo? Es un producto artificial. Ahora, por artificial no vamos a entender que sea falso, ¿ok? Sino que ha sido construido por los seres humanos, ¿ok? Pero en la ciudad se establece un orden de organización, ¿ok? ¿Listo? Entonces, entender en términos de la ecología política ese orden, sus articulaciones, sus desarticulaciones, ¿ok? Sus funcionalidades, disfuncionalidades, sus características, sus afectaciones, ¿listo? Encaja muy bien, ¿listo? Dentro de las teorías de ecología política, ¿ok? Porque dentro de una ciudad, ¿listo? Podemos encontrar dinámicas culturales, dinámicas sociales, dinámicas económicas, ¿ok? Las dinámicas en su conjunto muestran la dimensionalidad, ¿no? La amplia dimensionalidad, diría yo, ¿ok? Que uno puede identificar dentro de estos espacios, ¿ok? Entonces, justamente en ese punto es donde, ¿listo? Hablar de la ciudad, ¿listo? En términos de ecología política, ¿listo? Nos conlleva a pensar a la ciudad como una herramienta, ¿ok? Donde se interrelacionan los individuos, conocimientos, tecnología, información, producción, avances científicos, ¿listo? ¿Ok? Que tienen que ver con el desarrollo de los individuos, pero también el desarrollo de los grupos o colectivos. ¿Ok? ¿Listo? Aquí, por ejemplo, ¿listo? Me gustaría que podamos revisar este pequeño video. Es un video muy corto, no se preocupen. ¿Cómo se llama eso? Espera un segundito, ¿dónde está? Acá. Estas cosas es que el problema nunca es hacer... Ok, está bien. Listo, vamos a ver una parte, no lo vamos a ver todo. Listo, voy a dejar el link para que podamos ver. Vamos a la parte más importante. Soy arquitecto. Yo nací, crecí en Lima, estudié en Lima. Y en el año 2000 me fui a estudiar una maestría y a trabajar en Holanda. Y estuve trabajando en diferentes partes del mundo, entendiendo sobre todo muchas ciudades. Y por el año 2004 decidimos regresar a Lima. Y me di cuenta que no tenía idea, no conocía esta ciudad. Hay ciertas ciudades que son difíciles de querer. Quizás porque son difíciles de entender. Ya me había pasado cuando era adolescente y unos amigos belgas nos regalaron un cuento de Tintín, cómo él había venido a Perú y había venido a Lima. Me había llamado la atención lo absurdo que significaba que en las imágenes donde supuestamente era Lima, en el fondo se veían montañas con nieve. Y más adelante, esquizofrénicamente, un paisaje absolutamente tropical. Y habían tiburones en el Callao. ¿Cómo puede haber pensado que eso podía ser Lima? Es que cuando uno ve en el mapa, claro, tiene sentido. Lima está solo a 12 grados latitud sur. Lima tendría que tener un paisaje como el que encuentra uno en Salvador, como el que encuentra uno en Bora Bora, pero no tenemos nada de eso.
A cambio, lo que tenemos es que no tenemos clima. Lima no tiene clima. Lima nunca hace frío suficiente para tener calefacción, nunca hace calor suficiente para aire acondicionado. Una situación completamente surreal para un arquitecto que lo entrenan a trabajar en eso. No solo eso, Lima no llueve. No llueve ni siquiera comparado con sitios como el Cairo o como Dubái, donde se supone que no llueve. Y entonces si no llueve, solo nos queda vivir en un desierto. Y a veces es difícil olvidar que esto era un desierto, que hace 4000 años, si vemos la isla San Lorenzo al fondo, la punta, el Callao, lo único que había era un riecito llamado Rima, que ni siquiera se llamaba así, con un poquito de verde alrededor. Y durante 4000 años, la gente que vivió en este sitio construyó un sistema de canales que convirtió este desierto en un valle. Las muestras de eso están por toda nuestra ciudad, en toda esta arquitectura que fue haciéndose de adobe, marcando esos lugares donde se controlaban los canales. Y así, por toda la ciudad, vemos huellas de eso. Ya saben ustedes, 1535, llega Pizarro, llegan los españoles, traen con su ley de Indias una ciudad que se pone encima de una de esas ruinas que controlaba algunos de esos canales. Y ahí empieza otra confusión. Y es que, claro, Pizarro funda Lima y todos los 18 de enero nosotros celebramos un año más de esta ciudad, ¿no? Que se llamó primero la Ciudad de Reyes y finalmente le ponen Lima. Y esto es muy importante. Estamos celebrando el aniversario de la abuela. Como en toda ciudad peruana, la señora, la hija y la abuela se llaman igual. Las tres tienen el mismo nombre y eso genera confusión. Lo que nos olvidamos es que por más que tienen más o menos los mismos ojos y una sonrisa parecida, son tres ciudades totalmente distintas que corresponden a tres momentos de la historia. Y no le podemos pedir a la última, la que vimos nosotros ahora, que es esta media loca, despeinada, que tenga tantos años haciendo cosas como en otras ciudades. La primera ciudad, ¿saben? Se empezó en 1535, ¿no? La pusieron a 7 kilómetros del mar y tenía estos otros balnearios. Llegó a tener murallas, finalmente, cuando ya no habían piratas en el mundo, porque siempre nos demoramos un poquito con eso. Y luego tenía una imagen característica que se ve en estos balcones que tanto nos gusta mostrar a los turistas, de los cuales nos jactamos. Pero esa es una ciudad que murió. Murió en 1920, más o menos, cuando después de la ocupación chilena empezamos a tener cada vez más gente, tiramos abajo las murallas, igual eran inútiles, y empezó a crecer y a crecer. Por primera vez ahora, la Lima segunda estaba planificada, estaba pensada, se sabía en qué día casi iba a nacer, como que iba a ser de grande, y para lo cual trajimos a los mejores urbanistas del mundo. José Luis Sert era en ese momento el tipo que más sabía cómo hacer una ciudad, vino con todo su equipo y nos dijo dónde teníamos que poner las industrias, dónde tenía que crecer la ciudad, las avenidas, el aeropuerto. Al centro de todo eso, un centro cívico, el cual solamente hemos construido un edificio, y una imagen de una ciudad jardín, moderna. Esta es la Lima Verde, que a veces decimos, ¿dónde está la Lima Verde? Es esta época que tenía la avenida Arequipa como la insignia, en donde hay espacio para todos, las arquitecturas eran todos diferentes estilos, porque como no llueve, no hace frío, no hace calor, puedes hacer lo que quieras. Y así, Lima 2.0 creció ocupando esta parte irrigada por estos canales hechos antes del río Surco hasta esta zona aquí de la punta, y empezaron a aparecer unas manchitas negras. Esas manchitas negras se llamaron barriadas. En solo 10 años, esas manchitas negras habían crecido mucho. Habían crecido tanto que a pesar de que nuestro presidente era arquitecto y construía viviendas por todo lugar, no tenía cómo contener esta marea que empezaba a crecer y a crecer con un crecimiento de población cada vez mayor, y la arquitectura no tenía cómo llegar a construir vivienda para todos ellos. En un último acto desesperado, el presidente Belaúnde se le ocurre, cuando ya la vivienda informal sobrepasaba la vivienda formal, 1965 por ahí, ¿por qué no traemos a los mejores arquitectos del mundo? Y con eso, piensen cómo hacemos casas que podemos hacer rápidamente, innovadoramente, que puedan ir creciendo con el tiempo y que puedan hacer sustituir a las barradas. La cosa iba bien aparentemente, pero mala suerte. Golpe de Estado. No le gustó al nuevo dictador lo que había pasado con el presidente anterior y se pudrió todo. Y entonces, nosotros que habíamos sido el primer país en el mundo que había reconocido que esa manera de hacer ciudad podía ser una manera de hacer ciudad, y se dice, bueno, ok, vamos a aceptar todo lo que se ha invadido, todas esas manchitas negras pasan a ser parte de la ciudad, pero no me hagan ni una más hasta la siguiente elección. Y entonces, los arquitectos cumplimos nuestro trabajo, hicimos los planes para ordenar este caos, y se hace una amnistía y se dice ni una más. Y de ahí amnistía y otro plan, y de ahí ni una más, y así, hasta que finalmente ya da igual. Cada elección se permite que se sigan invadiendo y la ciudad sigue creciendo, y uno puede ver todos los titulares todas las semanas cómo se sigue generando cada vez que hay un feriado la posibilidad de que crezca.
a niveles increíbles, como que hace 2 años, cuando se fue la neblina, antes de empezar el verano, descubrimos que había una vía que habían construido en los cerros de 12 kilómetros por encima de los cerros, uniendo Villa María del Triunfo con La Molina, por los especuladores de terrenos que estaban ahí. Jamás el gobierno hubiera pensado que podía ser una autopista encima de los cerros de Lima de 12 kilómetros, pero a ese nivel ha ido creciendo nuestra ciudad. Y entonces esta es la Lima a la cual nosotros debemos empezar a tratar de entender, porque es muy joven. Es una ciudad que solamente tiene unos 40, 50 años, que para una ciudad es poquísimo. Y hay que empezar a tenerle paciencia. Claro, la imagen de esta ciudad ya no es ni verde ni balcones. La imagen de esta ciudad son picos, mototaxis, arbolitos cortados con formas de algo, carteles por toda la ciudad, combis asesinas, taxis con timón cambiado. Y es una ciudad bien interesante, porque es una ciudad que se hace al revés. Normalmente una ciudad se hace, primero se hace la pista, se pone la electricidad, se pone el agua, de ahí viene la casa. Acá lo hicimos al revés. Primero vino la casa, de ahí viene la electricidad, el agua, la pista y todo eso. Entonces una ciudad que se hace al revés tiene unas características especiales que hay que empezar a entender. Esta ciudad además fue una estrella precoz. Todos los libros de arquitectura, la última vez que realmente aparece Lima es justamente en ese momento. Esas barriadas de Lima eran carátulas en las revistas de vanguardia de arquitectura en el mundo. Aparecen entre los diagramas entre diferentes vanguardias. Era carátula en Inglaterra, en Latinoamérica, Japón, en todos lados. Todo el mundo estudiaba esta manera de hacer ciudad, esta manera peruana, así como el ideal hippie de que la gente hace la propia ciudad. Y hicimos ciudades como esta, Villa El Salvador, con el Premio Príncipe de Asturias, la gente se junta y arma una ciudad y todos se quieren y todos son felices. Y estas manchitas negras pasaron a ser estas manchotas negras que han hecho esta ciudad tan grande en la que vivimos. Una ciudad en la que el 80% de la población es migrante o hijo de inmigrante. O sea, no hay una tradición de generaciones en esta ciudad, recién nos estamos conociendo. Y 9 millones de habitantes se han venido aquí, es lo mismo que tiene todo Bolivia. En Lima hay toda la población que hay en Bolivia, o todo Suiza, o todo Suecia. Con esta cantidad de gente podemos pensar como si Lima fuese un país. Y Lima es larga, muy extendida. 100 kilómetros de sur a norte, 70 kilómetros de este a oeste, por lo tanto hay que desplazarnos todo el tiempo. Y el 80% de esta área no existía hace 50 años. Entonces es la población nueva y es el área urbanizada nueva. Es una ciudad nueva. Lima 3 es una nueva ciudad que se ha hecho con un principio también muy interesante. A diferencia de ciudades que se van planificando de arriba abajo, este es de abajo arriba, con principios de emergencia, como las abejas. Todo a partir de pequeña escala, corto plazo. Millones de decisiones hechas así han ido armando esta ciudad en la cual estamos como moscas de un lado al otro todo el tiempo encontrándonos y tenemos una demanda de 8,5 millones de viajes para movernos, pero una capacidad de 20 millones. Lima está preparada para mover a Tokio, pero tenemos 8 millones de habitantes. Y con todos estos personajes que están ahí, que están regulados por estos tipos que están en la esquina, que por una China organizan todo el transporte, y que hace que evidentemente estas pobres personas que trabajan ahí son psicópatas, y lo sabemos. Altas tasas de accidentes, problemas de contaminación, hasta que se dijo, vamos a arreglar esto. Y entonces en ese momento teníamos un presidente que era japonés, y los japoneses se comiseraron con nosotros y dijeron, vamos a mandarle un montón de técnicos que saben de qué se trata resolver una ciudad, ya que tienen para 20 millones de habitantes. Y entonces nos hicieron, después de muchos años, este plan. Nos regalaron esto y dijeron, ya con esto resuelven el problema. Cada punto es una intersección, un intercambio vial que tiene que hacerse. Cada línea de color es una nueva autopista que tiene que hacerse. Nosotros hacemos esto y el problema está resuelto. El problema es que cuesta 5.500 millones de dólares que nunca vamos a tener. Con lo cual, medio regalo nomás. Lo que sabemos, lo que hemos estudiado estas cosas, es que el problema nunca es hacer más pistas. El problema tiene que ver con menos desplazamientos, o sea, controlar la manera en donde nos vamos ubicando. Y todas las mañanas nos despertamos desparramados por toda esta área urbana, con una densidad muy chata, muy poca gente viviendo en un espacio, por más que nos vayamos quejando. El tema es que, claro, en la mañana la gente va a trabajar y todos se van aquí. Y si vemos la cantidad de gente joven que hay en Lima, que todos estudian, todos se juntan aquí. Entonces, todos estamos yendo a un solo centro. Y eso es el problema que tiene Lima. Y lo que sabemos también desde hace mucho tiempo es que lo que hay que hacer es nuevos centros. Lima tiene que buscar nuevas centralidades para que los desplazamientos sean menores. Han tratado varios alcaldes de hacerlo y nunca se ha podido, pero Dios es peruano. Y de pronto empezaron a aparecer, por propia oferta y demanda, los nuevos centros comerciales que se ponen exactamente en esos sitios donde se están haciendo, con un patrón un poco raro. Porque hay 4 grandes grupos que deciden poner sus tiendas en algún sitio. Cuando ellos se ponen en algún lugar, inmediatamente vienen los que venden los electrodomésticos que se ponen alrededor. Después vienen los que venden material de construcción que se ponen alrededor.
De ahí vienen los cines que se ponen alrededor. De ahí vienen las academias de inglés, ¿no? Todos los limeños están estudiando academias de inglés. Cuando hay estudiantes, automáticamente en Lima vienen los hostales. Hay una relación directa. Y siempre que hay hostales, antes tiene que haber una farmacia y después un chifa o una pollería. Con esto estamos haciendo los centros de nuestras ciudades. Todo bien por ese lado. ¿Dónde están los museos? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están las bibliotecas? Nos está faltando ese lado de la ecuación en donde la ciudad no solamente es ser un consumidor. Y entonces hay veces en que uno se olvida y quiere tomar una foto de una situación en el medio de una calle y no es una calle, es un centro comercial y aquí hay un guachimán que te dice, señor, está prohibido aquí tomar una foto. Y nos hemos ido dejando de ser ciudadanos y pasar a ser consumidores, al punto que nuestra ciudad nos bombardean por todos lados de imágenes que nos quieren vender cosas, porque somos consumidores y no ciudadanos. Y entonces nos han dividido en A, B, C, D o E, a cada uno le dan una camiseta según cuánto dinero tiene en su casa, porque somos consumidores. Hemos tenido mucha suerte y en los últimos 10 años ha habido un crecimiento enorme y hay una clase media que empieza a crecer. Suerte por ese lado, pero por el lado espacial, que es el que nos toca a nosotros estudiar, la cosa sigue igual. Todos los A, en una de las ciudades más extrañas del mundo, todos los A viven solamente en esta parte. No hay un A por acá, ni uno, nada. Aquí en Villa un poquito y después todos están congregados en esa zona. Los B, ¿dónde viven? Los B viven en la Lima 2.0, en la segunda, esa que fue planeada en esta zona de acá y en zonas emergentes que se han puesto en la zona de los Olivos o por ahí arriba. Los C son los que ocuparon las primeras barriadas, las primeras etapas, y los D, las segundas etapas, y los E, y así, conforme vas llegando a Lima, te vas ocupando y vas estando según el ingreso. Lima te va convirtiendo en alguien económicamente mejor, pero espacialmente nos dan esta situación en la cual, claro, más allá del cliché típico de la imagen del A y el E viviendo juntos en un mismo espacio, que puede darse, si quieren, entre Casuarinas y San Juan de Miraflores, donde hay un muro de Berlín vergonzoso que hace imposible que esta persona trabaje al otro lado sin darse una vuelta de 10 kilómetros, lo más extraño es que este nivel de desconfianza que tenemos, porque es una ciudad tan joven, es lo que pasa en Villa El Salvador. El Premio Príncipes de Asturias demuestra 500 rejas que van dividiendo una cuadra de la otra, porque no confiamos uno con el otro. Eso es una señal de inmadurez, quizás, pero en una ciudad en la cual la policía tiene que ser con florecitas, que se le respeta, evidentemente tenemos un enorme problema de confianza. Y entonces estamos a merced de que cada vecino se junte y ponga una reja, y si uno no paga los 30 soles, que significa haber sido parte de esta organización, no le ponen el sticker, y como en la Biblia, entrará la peste a su casa. Y hay que sonreír a la cámara porque estamos filmando, y empezamos a usar un mecanismo que tiene unas consecuencias que no hemos visto en otras ciudades del mundo, donde todo está enrejado, todo está partido. Cierta parte de San Isidro, los parques han ido cerrando hasta el punto que la gente se olvidó que eran públicos y te venden por internet departamentos en parques privados. En San Isidro de repente no está tan grave el problema, porque abren la reja y ya está. El problema es cómo hacemos en, por ejemplo, Ciudad Pachacútec. Hace 10 años empezaron a construirse las casas. 5 años después, la gente va resolviendo su casa. 5 años después, en 10 años, la gente resolvió el problema de su casa. Más o menos las casas están ahí. Lo que no vemos es un solo árbol. Lo que no vemos es un solo espacio público donde la gente pueda jugar, donde los niños puedan tener sombra para estar en ese desierto bajo la radiación solar que todos sabemos que vamos teniendo. Porque claro, hay que traer esta agua, como no llueve, a 100 kilómetros, 5.000 metros de altura. Es complicadísimo irrigar en esta parte de la ciudad. Y en verde, en Lima, ahora es un lujo. Tanto así que como en ninguna otra ciudad que conozca, uno anuncia, los alcaldes anuncian cuánto área verde por habitante se tiene. Una noción que es como de un urbanista completamente nerd que sabe ese tipo de cosas. Aquí lo ponemos en las paredes. Y ni siquiera es verdad, porque ahí están considerando los jardines del golf de la planicie, los jardines de los colegios, o sea que tampoco es que sea esa la cantidad. Y es que esto que hace muy poco, 1950, cuando moría la señora anterior, la 2, que murió joven, esto era así. Acá vemos el aeropuerto antiguo, el Jockey Club, y eso se convirtió en eso, ¿no? Entonces hemos ido achicando ese espacio. Es una crisis grave. Dicen que tenemos que tener 8 metros cuadrados de área verde por habitante. Si hiciésemos eso, tenemos que vaciar 7 distritos del centro de la ciudad para poder tener esa cantidad. Ya, hagamos parques. Perfecto. Necesitamos 14 Central Park. 14 Central Park en Lima. Si juntamos todos los parques zonales que tenemos, no tenemos un Central Park. Con lo cual, el déficit es enorme. Esa es una enorme agenda que empieza a tener la ciudad. Y tenemos algunos que están buenos, como en Villa El Salvador, que hicieron increíblemente lagunas, bosques en el medio del desierto.
y siempre el pequeño detalle, ¿no? Un muro enorme alrededor, por lo cual uno tiene que pagar una entrada para entrar a ese sitio. El parque zonal, en cualquier otra parte del lado, es gratis, acá hay que pagar una entrada para hacerlo, porque lo han convertido en clubes. Y esta mentalidad de club empieza a ser muy peligrosa, porque empezamos a pensar en una ciudad como club, o sea, hay alguien que pertenece y alguien que no pertenece. Hay que trabajar mucho sobre ese lado. Los que tenemos la posibilidad de pagar un club todos los meses, efectivamente hemos resuelto nuestro problema de espacio público con toda esta cantidad de clubes que invaden la ciudad. Y los que no pueden han inventado maneras, como por ejemplo el cementerio de María del Triunfo, que todos los sábados y domingos es un lugar de esparcimiento, donde la gente va con guitarras, va con sus cajones de chela, y la pasan bien en ese sitio. O los puentes peatonales, que nunca hemos entendido para qué sirven, porque igual cruzamos por debajo, y los hemos convertido en sitios de encuentro, y uno va por la carretera central y puede encontrar una serie de puntos donde la gente va ahí a ver, a balconear, a ver qué está pasando. Es claro que esta ciudad tiene que empezar a encontrar, conforme vaya madurando, estos lugares. Tenemos todavía las playas, todavía tenemos una serie de espacios en los cuales, conforme vayamos entendiéndolo mejor, podemos ir armando una ciudad más urbanizada. Es muy interesante pensar cuando le preguntan a la gente sobre esta ciudad qué piensa, y el 90% considera que es muy linda, y el 80% que es muy insegura. Es que es una adolescente insegura, muy linda, y a la cual hay que tenerle mucho más paciencia. Muchas gracias. Ok, listo. Entonces, como usted se ha podido ver en esta charla, listo, de Bernardo Rivero, listo, Lima es quizás un lugar muy interesante para poder comprender la relación entre ciudad, política y ecología. A ver, jóvenes, ¿qué cuestiones interesantes sobre lo que hemos venido conversando podemos nosotros identificar en este video? ¿Listo? Sobre ecología y política. En las ciudades, obviamente está, ¿no? A ver, Goya, Natalie. Profesor. Sí, caballero, le escuchamos. Partiendo del video, ¿no? Sí, profesor. Partiendo del video, ¿no? Primeramente visualizamos que no hay una planificación urbana, ¿no? Respecto al sector comercial, vivienda, la estructura social, ¿no? Y la relación con el medio ambiente. Pero aquí creo que el problema en sí no es la dinámica socioeconómica, ¿no? Y sino más bien sería de las aplicaciones políticas. Si bien es cierto que Lima ha sido una ciudad de migrantes en su mayoría, a partir de la migración masiva en los últimos años, a partir de la década de los 1930, se ha tenido que estar viendo lo que es cómo planificar una ciudad, ¿no? De hecho, hay bastantes problemas en Lima con respecto a lo que es a los procesos de urbanización, a las barriadas, a los cinturones de fuego y entre otros, donde la mayoría de las poblaciones vienen buscando, ¿no? Digamos, un sueño, un progreso, un medium, como digo, ¿no? Para salir de la pobreza. Y son, creo que, estas acciones las que no nos permiten, digamos, tener una armonía, ¿no? No poder planificar bien la estructura de una ciudad, ¿no? Con áreas verdes, ¿no? Más o menos, digamos, sostenible. Pero aquí también creo que es, de hecho, la aplicación de políticas, ¿no? Que generalmente son resultados de proyectos políticos de los, digamos, líderes políticos, pero como que no hay mucha importancia o no hay mucho interés, ¿no? Pero sin embargo, estos movimientos, digamos, sociales, ambientalistas, pueden influir, ¿no? Porque cualquier objeto o fin de cualquier movimiento social siempre ha sido un fin político, ¿no? De cambio de estructura. Eso sería más o menos. Muy bien, estoy anotando algunas cosas que parte de su comentario. Muy bien, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguien más que quisiera su opinión? Profesor. Sí, señor Oscar. Sí. Bueno, en relación al video, lo que yo he podido determinar es que la ciudad de Lima es una de las varias ciudades que en realidad se llaman Lima, y que desde el inicio, desde la primera ciudad de su fundación, tuvo una naturaleza diferente o un fin
o una forma de estructura diferente a la que actualmente se tiene. Ahora, hace hincapié el video en relación a sectores que están clasificados de acuerdo a una escala económica, ¿no? Y que desde la Lima, desde esta última Lima, han ido incorporándose más dentro del escenario de esta ciudad nueva, reciente. Han ido generando, bueno, abarcando un protagonismo. Es así que esta ciudad ha crecido desde un enfoque más diferente a lo que normalmente una ciudad planificada crece. Y es que aquí se ha tenido un criterio de naturaleza económica en el caso, y porque hace hincapié en las barriadas o en los sectores deprimidos, porque es ahí donde se rompe esta lógica de planificación de una ciudad, donde el criterio, donde se pondera la economía emergente de estos habitantes, de los habitantes de estas barriadas, en donde no requieren para vivir en condiciones de habitabilidad mínimas. Es así donde empieza pues el comercio, empiezan a estructurarse servicios, a pesar de que lo hacen en un desorden, pero esta incorporación, esta estructuración va cada vez más acelerando y va interconectándose, y llega a un punto donde pues la Lima prácticamente ya está pues articulada desordenadamente. También hace hincapié en referente al área verde, que en este crecimiento donde prima más lo económico y luego la calidad de vida en este caso, se hace notar, ¿no? Y paralelamente la idiosincrasia de los grupos sociales, tanto, digámosle así, de sectores de arriba de la pirámide social, y los de sectores donde hay un enfrentamiento, pero también hay un aislamiento, ¿no? Entonces, en resumen, se puede prescindir de hospitales, de escuelas, pero sí se puede tener otro tipo de accesos, ¿no? Donde prima, pues como dije, lo económico y el factor movilidad. Toma como hincapié también, como ejemplo, el hecho del Vía El Salvador, aunque yo no comulgo mucho con el exponente, porque Vía El Salvador sí fue a mi criterio, por lo que yo he visto y he vivido en ese lugar, fue una ciudad modelo, planificada, y es así que no se puede encontrar ahí desorden en relación a, bueno, por lo menos en áreas urbanas, área manufacturera, vías de acceso, quizás lo que ha estado fuera de lo que es el planeamiento de este distrito ha sido lo que este especialista lo ha tocado. Eso es con relación a lo que yo he visto, profesor. Gracias. Muchas gracias, señor Oscar. ¿Listo? ¿Algún compañero o compañera más que quiera? ¿Listo? ¿Una última participación? Profesor, buenas noches. Sí, señorita. Goya, ¿no? Sí, me ha llamado. Sí. Ya, yo considerando a partir del video y sobre lo que nos está explicando más antes, considero de que un cambio socioambiental que se podría dar en asentamientos urbanos, o sea, poder lograr o conseguir unas ciudades sostenibles, primeramente se se debería de inmiscuirse en lo político, asimismo, marcar los objetivos, pero las posibilidades, los objetivos, las posibilidades y el ambiente político, pero todo esto en relación al poder. ¿Cómo tiene esto con el poder? Pero también podría, lo más importante, considero las condiciones sociales, económicas, culturales y más aún las ambientales, ya que esas perspectivas podrían determinar o lograr poder tener un paisaje urbano, o sea, conseguir una ciudad sostenible. Sí, ¿a qué se refiere usted con eso de el poder? Lo más lo relacionaba con las posibilidades que podrían estos tener. Por ejemplo,
considerando de esto de lo político, ¿no? Si de alguna u otra manera la política podría, no la política, sino con personajes que estén dentro de un, por ejemplo, a ver cómo me explico. Podríamos, no he visto en la ciudad, no estoy tan entrada de las ciudades, pero dentro de las zonas, por ejemplo, por aquí, distritos, lo veía como que las personas que querían adentrarse a este tema de ecología, por ejemplo, plantar árboles y todo ello, más necesitábamos apoyo de las municipalidades. Lo relaciono con eso, profesor. Ah, ok, muchas gracias, Integoya. Sí, miren, efectivamente, lo que nos han comentado los tres compañeros, listo, y lo que nosotros podemos apreciar en este video, que ejemplifica muy bien, listo, un punto de partida para la discusión sobre la política y la ecología en el estudio de las ciudades, listo, es que las ciudades, listo, son formas de organización de la vida de los individuos, de la vida social, por eso hablamos de organizaciones, de organización social, ¿listo? Pero esta organización social no solamente tiene que ver en la relación entre individuos y individuos, o de grupos y grupos, sino de estos individuos con el territorio y el espacio que habita. ¿Ok? Y el video nos ha mostrado muy bien, ¿no? Cómo ciertos grupos o clases económicas viven en determinados espacios y tienen determinados tipos de movilidad social. ¿Ok? ¿Listo? Pero hay una cuestión también muy importante. ¿Listo? Al ser espacios o lugares donde uno puede visualizar, perdón, formas de organización social, ¿listo? Esta relación también nos conlleva a pensar sobre el uso de los recursos. Y ahí, por ejemplo, lo que mencionaba el video y lo que nos hizo acordar también el señor Oscar sobre las áreas verdes, ¿no? Por ejemplo, Comas, que es un distrito limeño, ¿listo? Comas tiene aproximadamente entre 1 a 1.5 metros cuadrados de áreas verdes por poblador, por vecino, por residente, como quieras llamarlo tú. ¿Ok? 1 metro cuadrado. ¿Cuánto es 1.1 a 1.5 metros cuadrados? Es quizás, donde tú estás parado, un círculo que te está dando una vuelta, ¿no? Es poquísimo, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos nosotros, profesor, ir identificando relaciones entre política y ecología para hablar de una ecología política en las ciudades? Quizás lo primero, ¿listo? Y ahí nos mostró un video bien importante, por ejemplo, de cómo las ciudades en las ciudades determinados espacios se vinculaban entre sí, ¿listo? Esto nos muestra que las ciudades, jóvenes, son redes, ¿listo? Redes que entrelazan procesos sociales, culturales, económicos, políticos, financieros, comerciales, culturales, e inclusive hasta ecológicos, ¿ok? Esta noción de redes, ¿listo? Es una noción, ¿listo? Extraída de Saskia Sassen. Saskia Sassen es una socióloga, ¿listo? Urbana, ¿ok? Y ella acuña el término nodo. ¿Dónde está? Acá, en ese texto. ¿Ok? En el texto sobre ciudad y globalización, Saskia Sassen nos dice que hoy en día, cuando pensemos en las ciudades como grandes redes. Así como cuando pensamos en la globalización como una gran red, las ciudades son también redes donde pasa todo, ¿listo? Porque estas redes nos vinculan o vinculan estos procesos, ¿no? Como lo que nosotros vemos acá, ¿no? A ver, un ejemplo de red, ¿no? Ustedes pueden ver acá. ¿Listo? Ok. Y justamente son los nodos los que vinculan mayor cantidad de procesos, como lo que decía justamente este señor en el video, ¿no? ¿Ok? Sobre los moles. Miren, hace muchos años atrás, antes del 2001, con la aparición del Saga Falabella, ¿listo? Arequipa tenía un eje económico, político, burocrático, administrativo, financiero, comercial, que era el centro histórico de la ciudad, ¿ok? Cuando yo era niño, y seguramente si alguien más o menos ya ha pasado los 30 años, ¿ok? Si uno quería,
por ejemplo, ir a comprarse ropa, iba al centro. Si uno quería comprar un televisor, iba al centro. Si uno tenía que enviar dinero, tenía que ir al centro, ¿ok? Gran parte de las actividades se hacían en el centro, justamente como hemos visto en el video en Lima, ¿no se han visto? ¿Listo? Todos los días decía este señor, ¿listo? de Rivero, que gran parte de la población se traslada hacia el centro de la ciudad para realizar distintos tipos de actividades, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Pero en Arequipa, como en Lima, ¿listo? Empiezan a surgir los centros comerciales, ¿no? Por eso me parece muy gracioso cuando él decía, porque Dios es peruano, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Y esto de Dios es peruano es un libro, yo se lo recomiendo. Un amigo mío en Lima me lo regaló por mi cumpleaños hace muchísimos años cuando yo estudiaba en Lima. Es un libro muy gracioso, créeme. Yo no sé quién le habrá prestado mi copia, nunca me la devolvió. ¿Listo? Pero son historias escritas por este señor de acá que se llama Daniel Tittinger. ¿Listo? ¿Ok? Que habla sobre cómo las leyes de la física y la sociedad, pues en el campo del Perú, no aplican, ¿no? En fin. Entonces, miren, cuando comienzan a aparecer, ¿listo? Los nodos, los centros comerciales, las dinámicas de movilidad social empiezan a cambiar en Arequipa, ¿ok? ¿Listo? Antes, por ejemplo, personas que vivían por Paucarpata o Characato se tenían que desplazar hasta el centro de la ciudad a realizar ciertas actividades, pero ya no, ¿listo? Porque el centro comercial comenzaba a agrupar, justamente como lo que decía él, ¿no? Chifas, farmacias, gimnasios, hostales, ¿listo? ¿Ok? Igual, bancos, entidades financieras, centros de salud, clínicas, lugares comerciales, centros educativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se comienza a generar cambios en las prácticas sociales. Perdón, primero, cambios en las movilidades sociales, en la dinámica de movilidad social de los individuos, y por ende, cambios en las prácticas, ¿listo? De vida cotidiana, prácticas sociales de vida cotidiana de los arequipeños, ¿ok? Y un ejemplo muy clarísimo de esto, por ejemplo, ¿ok? Es almorzar o ir a comprarte, ¿listo? Un polo o hacer compras del mercado, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Cambia nuestras dinámicas y cambia nuestras formas de consumo, ¿ok? Y cambian cosas tan elementales como las prácticas alimentarias, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ¿listo? Cuando nosotros pensamos en la ciudad, como dice Saskia Sassen, pensamos en la ciudad como un conjunto de redes. A ella le llama la gran red, ¿listo? Y estas redes, como ustedes pueden visualizar acá, ¿listo? Vinculan, hemos dicho, ¿no? Entrelazan distintos tipos de procesos sociales, ¿ok? ¿Listo? Entonces, justamente en esa vinculación de los procesos es donde la ecología política encuentra un lugar de donde agarrarse, un objeto de estudio. Yo diría un nuevo objeto de estudio, ¿ok? ¿Listo? A esto se le conoce como ecología política urbana. A ver, ¿cómo es esto? Ecología política urbana. ¿Ok? ¿Listo? La ecología política urbana, jóvenes, ¿listo? Centra su atención entre las relaciones entre la ecología, el territorio, las identidades, el espacio, los procesos sociales, ¿listo? ¿Ok? En las ciudades. ¿Okay? Por eso viene urbana, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Pero hay una cosa también muy importante con respecto a la ecología política, ¿ok? Y va a incluir un nuevo tema, ¿listo? Dentro de la agenda y del debate teórico, ¿ok? Es el de los procesos políticos, justamente lo que ustedes han estado comentando anteriormente, ¿ok? Básicamente estaban dando una opinión como ecólogos políticos urbanos. Eh, los procesos políticos, ¿listo? Son importantes para este nuevo tipo de ecología porque a partir de ellos podemos ir identificando, analizando, interpretando cuáles son las condiciones socioambientales, ojo, de carácter urbano,
¿ok? ¿Cómo se crean estas? ¿Cómo se renuevan estas? ¿Cómo cambian estas? ¿Ok? ¿Listo? Entonces, uno. Y dos, la ecología política urbana busca también formular proyectos políticos, ¿ok? Basados en sistemas democráticos, obviamente, porque así debe ser, ¿listo? En términos de la organización de estos procesos, mediante los cuales, ¿listo? Estos espacios habitados, entornos habitados o ambientes habitados, se vuelven productivos, ¿ok? ¿Listo? Y justamente el video que nosotros hemos visto nos muestra cómo la planificación urbana, en términos ecológicos y políticos, puede ayudar a hacer sociedades no solamente más sostenibles hacia el futuro, sino también mucho más productivas. ¿Ok? Ya está. Nos vamos a quedar acá, jóvenes, porque ya son 7:20. ¿Listo? Y nos encontraríamos el día de mañana para, ¿listo?, avanzar con ecología política urbana. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de poder retirarnos? El link del video lo voy a colocar yo también, ¿ya? Para que lo tengan ustedes ahí y lo puedan revisar también posteriormente. Profesor, yo tengo una pregunta. De usted, caballero. Tengo una pregunta, profesor. Sí, la nota de evaluación continua, disculpe, profesor, sobre la nota de evaluación continua, profesor, ¿ya lo han colgado en el link de notas parciales UNSA o todavía, profesor? No, todavía no, ¿listo? Ok, la evaluación continua, ¿listo? Sale de todos los aportes que ustedes, primero, los aportes que han hecho ustedes en tema del proyecto de responsabilidad social, ¿ok? Si ya tienen un grupo, tienen ahí una nota, ¿ok? También, ¿listo? Con respecto a los avances de la investigación formativa que habíamos hecho, ¿listo? Esa es la segunda nota, ¿listo? Tercera, de las participaciones que ustedes hacen, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? A veces yo los llamo y a veces ustedes se ponen abandono, ¿no? Se salen de la sesión abandonado como si yo no me daría cuenta, ¿no? ¿Ok? O los llamo, ¿listo? Y nunca me responden, ¿ok? ¿Listo? Entonces yo todas sus cositas yo las voy anotando, ¿listo? En mi libreta de apuntes, ¿ok? Hay estudiantes que efectivamente tienen una mayor participación y por eso tendrán una mayor nota de la parte de evaluación continua, ¿ok? Pero, ¿listo? A esto se le va a agregar una nota solamente para los que han expuesto, ¿ok? Ellos tienen una nota de exposición, ¿listo? Con la cual se les va a promediar, igual que a todos en su momento determinado de exposición. ¿Ok? Muchas gracias, profesor. ¿Listo? Estas notas yo las voy a subir hoy día en la noche, no se preocupen, mañana a partir. Miren, solamente les quiero robar 30 segundos, ¿ok? Así como tengo muy buenas notas, ¿listo? En el tema de el examen, ¿ok? Hay estudiantes que tienen 16, 17, 18, ¿listo? ¿Ok? Hay estudiantes que tienen bajas calificaciones, ¿listo? Por debajo de la mitad, ¿no? Entonces, ¿listo? Miren, si ustedes no comprenden un tema o de repente yo no lo estoy explicando bien, avísenme, ¿no? Profesor, mire, no le entiendo muy bien lo que usted quiere decir, ¿listo? O profesor, ¿podría volver a explicarlo nuevamente? ¿Ok? ¿Listo? Yo gustoso se los digo. Miren, tenemos 5 horas a la semana, o sea, no es un curso de 1 hora, ¿no? Como otros cursos. Entonces, para que ustedes puedan ir mejorando sus calificaciones. Yo sinceramente esperaba de que ustedes me digan, profesor, miren, ¿podría darnos usted una recuperación del examen o algún trabajo para el examen? Porque eso es un indicador de que ustedes están interesados, listo, en sus notas, ¿ok? Pero como no los veo interesados en las notas, entonces, ¿ok? ¿Listo? Es la nota que ustedes tienen, ¿ok? ¿Listo? Y ya, pues ya es muy tarde, ¿no? Les dije al comienzo, ¿no? De la sesión, ¿listo? Y además hoy día es 24, ¿listo? Entonces, preocúpense un poco más por las notas, jóvenes, ¿listo? Todos aspiran a ser grandes antropólogos, ¿listo? ¿Ok? ¿Listo? Y lo pueden lograr hacer. Miren, yo que he sido un vago, un ocioso en pregrado, ¿listo? Ahora soy profesor de antropología, ¿ok? ¿Listo? Imagínense qué cosas podrían lograr ustedes, ¿no? Podrían superar a todos sus maestros, ¿listo? ¿Ok? Y convertirse en antropólogos, ¿listo? De talla mundial. Pero depende de ustedes, jóvenes también, ¿ok? Nosotros como docentes estamos para apoyarlos,
¿listo? En la medida también de nuestras capacidades, ¿no? ¿Listo? Entonces ustedes saben que yo estoy muy predispuesto porque yo tengo muchísimo cariño por la escuela, porque es también donde yo he estudiado y en un momento he estado en tu posición. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, miren, para esta segunda unidad, ¿listo? Yo también voy a seguir llamándolos, ¿listo? Sus participaciones también van a seguir contando. Yo tengo anotado las fechas, ¿listo? En cuales ustedes participan y las fechas en las cuales ustedes abandonan la sesión y no participan. ¿Ok? ¿Listo? Son muy detallosos con eso, ¿listo? Entonces, simplemente es una recomendación, jóvenes, ¿listo? Si ustedes tienen alguna duda con respecto a las clases que yo les imparto, díganlo abiertamente, ¿no? ¿Ok? Yo no los puedo jalar, ¿no? ¿Listo? Porque dicen algo que no me gusta, ¿no? ¿Ok? Pero sí puedo yo, ¿listo? Repasar, reforzar, ¿listo? O ampliar la información, ¿no? Trato de ampliar todo lo poco que sé, trato de transmitírselos, ¿listo? ¿Ok? Yo les puedo ayudar en todo eso, ¿ok? Entonces, jóvenes, cuídense, nos vemos el día de mañana, ¿listo? Y sus notas ya la van a poder visualizar por la noche, ¿ok? Saludos a todos, permiso.